Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio. Eh, el día de hoy voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando la estén viendo. ¿Listo? Creo que ya se puede ver. Bien. Sí, señor. Espero que mis amigos que son bilingües ya me ayuden bastante acá en la formación del tema del día de hoy. Entonces, el día de hoy nos corresponde el tema de questions, cómo armar preguntas en inglés. Entonces, los tipos de preguntas que vamos a ver el día de hoy corresponden a preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de preguntas, chicos? Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las cerradas, si no estoy mal, son las que se responden con sí o no. Muy bien, ¿y las abiertas? Las que uno puede responder libremente. Sí, básicamente. Entonces, preguntas cerradas, aquellas que respondemos sí o no. Sí ocurrió o no ocurrió, si se desarrolló la acción o no se desarrolló la acción. Preguntas abiertas son todas aquellas que de alguna manera nosotros debemos dar una explicación para poder responder a esa pregunta. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el hospital? Entonces, en ese momento tienes que entrar a dar instrucciones de cómo llega esa persona al hospital o de cómo puede hacer para llegar. Y así sucesivamente. Entonces, siempre tenemos que dar una explicación. En este momento vamos a hacer un cuadro resumen de todos los tiempos gramaticales y vamos a trabajar con ejemplos únicamente de preguntas para seguir la estructura de cómo se forman esas preguntas cerradas. En este momento únicamente vamos a trabajar las preguntas cerradas. Entonces, para eso les pido que por favor siempre tengan abierta una pestañita de San Google y van ustedes a empezar a investigar y me van a dar la información. De acuerdo a la información que ustedes me den, yo voy completando el cuadro. Tengo en el salón dos personas que me dijeron que ya sabían inglés, entonces supongo que el cuadro lo vamos a llenar lo más rápido posible. Esto se demora tanto como se demore la participación de ustedes. Así que vamos de lado y lado. Por ende, vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer un resumen de tiempos gramaticales. Simple present, me hacen el favor y me colaboran para qué se usa el simple present y cuáles son los auxiliares que se utilizan en el simple present. ¿Listo? No me vayan a decir para hablar de acciones, profe, porque todas las oraciones me hablan de acciones. Entonces, o si me dicen para hablar en presente, porque me dan respuestas como esas, para hablar de una acción en presente. Bien, tenemos acá auxiliares, muy bien, Manolo y Nuri, tenemos el do y tenemos el does. Do y does. El does es un auxiliar que utilizamos dependiendo, el do o el das son auxiliares que utilizamos dependiendo del pronombre personal con el que estamos trabajando. Entonces, das lo trabajamos siempre o lo trabajaremos siempre con tercera persona. Tercera persona, he, she, and it. A eso nos referimos con tercera persona. Y el do lo trabajaremos con el resto de los pronombres personales, es decir, con I, you, we, and they. Listo, ya tenemos auxiliares y cómo los trabajamos. Ahora, ¿cuáles son los usos de este tiempo gramatical? Miren, sirve para describir acciones. Todos los tiempos gramaticales sirven para describir acciones. ¿Qué tipo de acciones me describe exactamente el simple present?
No son solo acciones, tiene una particularidad y por eso se utiliza únicamente para describir un limitado número de cosas. Pero ¿cuáles son? ¿O qué son? Good. Por acá ya tengo la respuesta. Muy bien, Manolo. Acciones habituales que suceden con cierta frecuencia. A esas acciones habituales nosotros las conocemos, perdón, como hábitos o rutinas. Entonces, Simple Present nos sirve para describir hábitos, rutinas y tiene un tercer uso que es para General Information, información general. Entonces, datos generales, likes and dislikes, good, también nos sirve para likes and dislikes, las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Entonces, eso entra dentro de la parte de información general. Listo. Ahora que ya sabemos qué tipo de cosas podemos describir con eso, con este tiempo gramatical, ¿cómo sería una oración que hacemos en este tiempo gramatical? ¿Cómo queda una oración? No importa si es en español o en inglés, chicos. Ok, I like make origami. Good. Entonces, a mí me gusta hacer origami. Tenemos una oración que se encuentra en afirmativo, negativo o pregunta. ¿Cuál de las tres? Afirmación. Listo, correcto, es una afirmación. Entonces, necesitamos empezar a utilizar la estructura de las preguntas en Simple Present. ¿Qué nos dice nuestra estructura? Dice que debemos utilizar el auxiliar del tiempo gramatical en el que estamos hablando y es lo primero que irá en nuestra oración. Después nos está diciendo que va el personal pronoun, luego irá el verbo, dependiendo del tiempo gramatical, pues irá conjugado como corresponda, y nos dice que después va el complemento. Es decir, vamos a pasar esa oración que nos dio Manolo, la vamos a pasar a Simple Present. ¿Con qué iniciaríamos? ¿Con do o con does? ¿Do o does? Con do, muy bien, Nuri. Entonces, do. ¿Por qué? Porque nuestro pronombre o el pronombre que está utilizando él es I. Y el I va acompañado por el do. Entonces, do, el pronombre personal I, el verbo de mi oración do I like, make origami, do I like to make origami? No. Esto está dentro de los cuadros que nosotros vimos la vez pasada. Esto va con gerund. Do I like making origami? Entonces, como mi verbo principal pasa a ser el like, y like se encuentra dentro del listado de verbos que nosotros vimos la vez pasada, acá vean, el siguiente tendrá que ir por obligación con ing. Entonces, do I like making origami? Good. Tenemos nuestro auxiliar que va en primer lugar. Tenemos nuestro pronombre personal y tenemos nuestro verbo principal en la oración. Listo. Next one. Siguiente tiempo gramatical. Simple past. Simple past. ¿Para qué nos servirá el simple past? ¿Y cuáles son los auxiliares? Ok, por acá Estefanía ya nos dice el uso. Es una oración, perdón, se utiliza para hablar de una acción
concreta que comenzó y acabó en el pasado. Esa es la particularidad de este tiempo gramatical. Es una acción que ya que inició y terminó en el pasado. Una oración que ya ha finalizado, ya ha acabado. Entonces, acciones que ya finalizaron. Para eso utilizamos este tiempo gramatical. ¿Cuál es el auxiliar? Did, muy bien. Did, recuerden que es el pasado de do y das. Es el pasado de do y de das. En ese orden de ideas, ¿qué oración podré poner acá? ¿O qué tipo de oración podré decir con ese simple past? Ok, aquí tenemos uno. My father died last year. Es una oración que se encuentra de nuevo en afirmativo. Si ustedes se han dado cuenta, las dos oraciones, tanto la de present, la de simple present como la de simple past, en ninguna de las dos se encuentran en afirmativo, pero ninguna de las dos en ese modo afirmativo lleva el auxiliar did o do, porque en las oraciones afirmativas no se utiliza el auxiliar en estos dos tiempos gramaticales. Únicamente sabemos que la oración está en pasado o en presente simple por la forma en que encontramos el verbo o por lo que está diciendo la oración. De esa manera es que la identificamos. Pero no utilizamos auxiliares en las afirmativas, únicamente se utiliza auxiliar en su forma negativa y en la interrogativa, en las questions. Entonces, iniciamos con que nuestra oración, para pasar esta que nos dio Andrea, ¿con qué la iniciamos? Did, ok, Nuri ya la hizo, did he, en este caso vamos a poner my father, did my father, there, y nuestro verbo. En este caso, en la afirmativa nosotros teníamos el verbo diet, terminaba en ed, quiere decir que el verbo se encontraba conjugado en el pasado. En el caso de la pregunta, como estamos haciendo uso de nuestro auxiliar, ese auxiliar ya hace la tarea de conjugar el verbo, por eso no se conjuga el verbo en las oraciones negativas ni en las preguntas. Por ende, dejamos el verbo original que es die. Did my father die last year? Y de esa manera vamos formando nuestras oraciones interrogativas. ¿Listo? Next tense, simple future. ¿Para qué servirá ese simple future? Ok. Entonces dice un acontecimiento, acontecimientos que al momento del enunciado o al momento de referencia aún no han sucedido. No, eso suena bastante extraño. Bueno, eso nos haría referencia a que es algo que va a suceder en el futuro. Si no ha sucedido aún, no sucederá en el futuro. Sí, pero ¿qué tipo de acciones? Describe acciones que se van a desarrollar en un futuro sin necesidad de especificar cuándo. Nada, me dejan los mismos. Sé que voy a saber que es algo que va a suceder a futuro, pero ni idea. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que diferencia ese tiempo gramatical? Hechos o certezas. Ok, como un viaje. Mm, no. Por el lado de hechos o certezas, eso se referiría a algo que se llaman predicciones.
Ok, aquí Felipe creo que estaba pasando la oración a pasado, la de Simple Past, pero te hace falta auxiliar al inicio de la oración y después del verbo no va el they. Entonces queda de esta manera. Did my father die last year? Ok, entonces, usos particulares del simple future. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Ya tenemos algo por el lado de las predicciones. Listo, Lorena nos da la auxiliar que sería el will. Y Felipe por acá nos da el going to. Pero ¿qué pasa con los usos? Así como este simple present nos sirve únicamente para hábitos y rutinas e información general, asimismo el simple future tiene algunas cosas específicas para lo que sirve, al igual que el going to. Entonces, ¿cuáles son esos usos específicos que tenemos de estos dos tiempos gramaticales? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Por aquí voy a ayudar un poco yo. Entonces, decíamos que el simple future sirve para predicciones, pero resulta que el future con going to también sirve para hacer predicciones. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el uno y el otro? Resulta que el simple future nos sirve para tomar decisiones, pero el future con going to también nos sirve para tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entonces, ¿cuál será la diferencia? Es un futuro incierto. Mm, ok, por acá ya tenemos algo. Dice Estefanía que se usa el going to para planes concretos cuando estamos seguros de que algo va a suceder. Ok, en ese caso, por acá nos está combinando los dos. Es un futuro, pero digamos, Liri, recuerda que te dije que tenías que poner el usuario del correo a nombre tuyo, ¿no? Porque no identifico que haya ninguna Liri en mi salón. ¿Me recuerdas tu nombre, porfis? Howard. Ok, Howard. Entonces, em, el problema de que me digan es un futuro incierto. ¿A qué me refiero yo con un futuro incierto? ¿O cómo demuestro yo en una oración que es un futuro incierto? ¿Sí se dan cuenta? Yo puedo decir, los dos sirven para tomar decisiones, los dos sirven para hacer predicciones, pero ¿qué es lo que diferencia a los dos? ¿O cómo demuestro yo que una oración tiene un futuro incierto? Entonces debemos ser muy específicos en la información que damos. Por ejemplo, acá Estefanía nos dice que el going to específicamente, el going to se está haciendo para planes que estamos seguros. ¿Cómo nos aseguramos de que un plan se vaya a dar? ¿Mm? ¿Cómo se aseguran ustedes de que un plan que ustedes tienen se va a cumplir? ¿Ok? Sigue sin solucionarse la duda. Pilas.
El simple future no es que sea incierto. Lo que sucede es que primero, las decisiones que estamos tomando o que se toman haciendo uso del simple future o del will son decisiones espontáneas. Espontáneas quiere decir que son decisiones que se toman en el momento en el que se está hablando. Por ejemplo, van ustedes a pasar por están ustedes pasando por la calle al frente de una panadería y sintieron ese olor a pan tan delicioso que sale a veces de las panaderías y ustedes, yo me antojé de un pan, me voy a comprar un pan. O iban por el centro comercial y resulta que justo era el día de pago para los que trabajan y la chaqueta que había en el mostrador les pareció lo más lindo del mundo. Yo voy a comprar esa chaqueta. Esos son decisiones espontáneas. Entonces, Simple Future lo utilizamos para tomar ese tipo de decisiones. Al contrario que el Future con Going To. Nos dice que es para planes concretos. Cuando nosotros tenemos un plan concreto, es porque la decisión de ese plan se ha tomado con anterioridad. Es decir, que la decisión fue previamente planeada. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia. Simple Future para decisiones espontáneas y el Future con Going To va para decisiones que están previamente planeadas. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que ya saben qué es lo que quieren estudiar cuando salgan de acá. Hay otros que de pronto no quieren seguir estudiando, sino que van a salir a trabajar directamente. Hay otros que de pronto se van a ir para otra ciudad o de pronto hasta llegan a salir del país. Entonces, esas decisiones se planean con anterioridad para ese momento o para ese tipo de decisiones, es que se emplea el future con going to. Lo mismo sucede con las predicciones. Entonces, cuando hablamos de algo incierto, no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. No hay ninguna prueba de que vaya a pasar o no vaya a pasar. Eso sucede cuando nosotros hacemos una predicción, es decir, que decimos que es posible que algo suceda, pero muy posiblemente, o más bien cuando estamos haciendo ese tipo de predicciones, de oraciones, con will, es porque no hay evidencia que me diga que esa acción puede llegar a ocurrir, no hay evidencia en qué basarse para hacer esa predicción, perdón. No tenemos nada que soporte el hecho de que esa predicción se vaya a cumplir. Entonces, he ahí la diferencia. Mientras que cuando yo hago una predicción haciendo uso del future con going to o tengo una predicción en la cual tengo evidencia sólida en la que basarme, ahí sí empleo ese future con going to. Entonces, predicciones donde hay evidencia en qué basarse para hacer esa predicción. ¿Sí es clara la diferencia, chicos? Entonces, una predicción de la cual yo no tengo ningún tipo de evidencia. Puede ser que alguien me ofreció una boleta para una rifa. Entonces, normalmente cuando uno compra la boleta, uno dice, ah, esta es la que va a ganar, esta es la ganadora. Entonces, no se ve, que no se ve. Normalmente uno cuando compra una boleta de rifa, uno dice, ah, esta es la ganadora, con esta sí fue que me gané esa rifa. Entonces, acá es cuando no tenemos evidencia en la que decir que esa boleta es es la que va a ganar. ¿Alguien aparte de Howard no está viendo la pantalla o el resto sí la está viendo?
Chicos, ¿sí se está viendo la pantalla o no? Sí, señora, yo la estoy viendo. Ok. Entonces, eh, Howard te sugeriría salir y volver a entrar de la videollamada a ver si de pronto ya te aparece o te deja ver la pantalla. ¿Listo? Bien, entonces, ya sabemos, predicciones sin ningún tipo de evidencia en la que basarse y predicciones con las cuales tengo evidencia en la cual basarme. Muy sencillo, cuando de pronto estamos viendo un partido de fútbol, los narradores empiezan a hacer este tipo de predicciones. Entonces ellos pueden decir que puede ganar tal o cual equipo, pero para eso ellos se han basado en, no sé, en la alineación que tiene el equipo en el momento de jugar, en la cantidad de partidos que ha jugado en la liga en la que se encuentre o en la competencia en la que se encuentre, la cantidad de partidos que ha ganado o de pronto en el histórico de partidos que ha ganado el equipo, no sé, pero tienen algo de lo que agarrarse para hacer ese tipo de predicciones. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos tiempos gramaticales. Los dos sirven para acciones a futuro, pero ¿qué tipo de acciones? Entonces, decisiones, predicciones y el simple future también lo utilizamos cuando estamos haciendo promesas. Yo le prometo que le voy a entregar ese trabajo mañana, profe. Yo le prometo. Entonces, promesas. De ahí a que se cumplan esas promesas, raro. Pero bueno, se hacen las promesas haciendo uso de ese tiempo gramatical, del will. Entonces, basados en esto, ¿qué ejemplos podríamos tener de estos dos tipos de tiempo gramatical? Ok, we are going to have a party tonight. Vamos a tener una fiesta esta noche. Ah, bueno, acá, respecto del going to. En el going to, aunque parezca un tanto obvio, sí, utilizamos el going to como auxiliar, pero también tenemos otro auxiliar antes del going to. Entonces, si nos fijamos en la oración que nos dio aquí Estefanía, dice, we are going to have a party tonight. Estamos utilizando el are. El are es el verbo ¿qué? El verbo más famoso en inglés. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo más famoso que ustedes ven desde primaria hasta bachillerato y aún así la mayoría no lo sabe utilizar cuando salen del colegio? El verb to be. Muy bien. El verbo cero estar. Eso es científicamente comprobado. No solo les estoy haciendo la broma, sino que es cierto. Salen del colegio, han visto verbo to be desde primero, segundo de primaria y todavía no lo saben utilizar en 11. Entonces, verb to be está compuesto por am, is y are. Son nuestros tres verbos, am, is y are. Entonces, en este tiempo en particular, utilizamos dos tipos de auxiliar. Ya se van a dar cuenta cuál es el que tienen que tener en cuenta para invertir. Ahora sí, vamos con las oraciones. Las dos se encuentran estas se encuentran afirmativo, la de going to. Entonces, recuerden que para pasar la pregunta lo único que hacemos es invertir los dos primeros elementos de nuestra oración. Quiere decir que el we y el are cambian de sitio para formar la pregunta. Nuestra oración quedaría, are we going to have a party tonight? Esa sería nuestra pregunta. Y aquí Andrea ya nos da la oración en pregunta.
Will you be home for dinner? Pero, ¿qué me indica en esa oración? Que es una decisión espontánea, que es una predicción sin evidencia o que es una promesa. ¿Qué otra oración podría utilizar? Porque esta yo también la puedo utilizar con going to y no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué me indica que es una decisión espontánea, que es una predicción basada en sin evidencia o una promesa? ¿O qué otro ejemplo puede utilizar? Ah, chicos, yo estoy esperando. Mm, lo mismo, si me estás diciendo, la escuela no es una decisión que se tome, e iniciar el colegio, la escuela no es una decisión que se tome en el momento. I promise that tomorrow we will go to dinner. Ok, aquí ya cambia nuestra oración, muy bien. Aquí ya estamos haciendo una promesa, ya estamos empleando la parte de promesa. Entonces, en ese caso tenemos, Andrea nos dio la oración en afirmativo. ¿Qué hacemos? Pasamos nuestra oración a pregunta. Recuerden que nuestra oración inicia donde inicia el pronombre personal. Entonces, vamos a convertirla en una oración de pregunta, en una question. Iniciaremos con nuestro will. Entonces, en este caso, eh, vamos a utilizar el will you promise we will go. En este caso tenemos dos oraciones en una sola, ¿no? Si se dan cuenta, estoy utilizando la parte de la promesa como una oración aparte de la promesa en sí que está haciendo. Entonces, we will go to dinner tomorrow. ¿Prometes que mañana iremos a cenar? Esta sería nuestra pregunta. Entonces, tenemos nuestro auxiliar, pronombre personal, y tenemos, creo que estaba con una sola S, promise. Y nuestro verbo principal de la oración. Will you promise we will go to dinner tomorrow? Ok, listo. Siguiente tiempo gramatical, present continuous. Auxiliares y para qué se utiliza. Present continuous. Ok, aquí ya tenemos, se utiliza para expresar oraciones que están teniendo lugar en el momento del habla. Entonces, para acciones,
que ocurren mientras entonces que ocurre en el presente entonces acciones que ocurren en el presente mientras se están hablando. Estas oraciones son las oraciones en las cuales nosotros agregamos el ing, ¿recuerdan? El de ando, endo. Entonces yo estoy jugando, yo estoy caminando, yo estoy barriendo, yo estoy cantando. Ese ando, endo es el past continuous. Past continuous, present y future, ¿no? Se emplea en todos los tres tiempos del continuous o del progresivo. Cada tiempo tiene una característica específica. En este caso, debemos aclarar o tenemos que tener en cuenta que la acción a la que nos estemos refiriendo no tiene necesidad de darse en el mismo segundo en el que se está hablando, sino que se tiene que dar de forma continua en el tiempo presente. Por ejemplo, yo puedo decir, yo me encuentro estudiando, pero resulta que yo en este justo momento no estoy estudiando, sino que estoy dictando la clase. Pero igual es una acción que está sucediendo en el presente, en el tiempo continuo del presente. Está sucediendo de manera progresiva en este tiempo presente porque yo estoy estudiando, ya sea los fines de semana o ya sea en las noches o ya sea a mediodía, en algún momento estoy haciendo esa acción de estar estudiando. Entonces, no es necesario que la acción se esté dando en el segundo o en el justo, en el instante justo en el que se está nombrando, sino que debe estar sucediendo en el momento, en algún momento del presente, de manera continua, es decir, repetitivamente. Entonces, a eso se refiere o para eso utilizamos el present continuous. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos en este tiempo gramatical? El to be, muy bien. Aquí repetimos de nuevo con el to be. Entonces, nuestro auxiliar es el mismo verb to be. Acá. Bien. En ese orden de ideas, un ejemplo sería, ¿cuál podría ser? Vamos chicos, yo los espero a ustedes. Recuerden que el cuadro se llena con la información que ustedes me den. They aren't waiting for you. Ok, la oración me está diciendo que ellos no están esperando por ti. ¿Esta oración está en afirmativo o en negativo? Negative, good. Entonces debemos pasarla a pregunta. ¿Qué irá de primera en nuestra pregunta? ¿Qué irá de primero en nuestra pregunta? El are, muy bien, Howard. El are. Entonces, are
Las preguntas se pueden plantear en afirmativo o en negativo. Normalmente se utilizan en afirmativo, pero en negativo también se pueden plantear. En este caso, debemos pasarla a negativo. A negativo no, perdón, afirmativo. Entonces dejamos el are así nomás. Are they waiting for you? Y tenemos nuestra oración. Are they waiting for you? Entonces, yes, they are o no, they aren't. Por eso son preguntas cerradas. Next one, siguiente tiempo gramatical, past continuous. ¿Para qué nos sirve? Auxiliares. Listo, dice que se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado, también se forma con el verbo auxiliar to be y el verbo con ing. Auxiliares was y were. Ok, ese were en los auxiliares va sin H, ¿no? Porque ese were con H es una W question. Mientras que el were que estamos utilizando es el were del pasado de el verbo to be. Entonces va sin H. Where. Entonces, was lo utilizo con I, he, she, and it. Y el where lo utilizaré con el resto de los pronombres. You, they, and we. Entonces, aquí tenemos nuestros pronombres personales. Nuestros auxiliares, perdón. Bien, nos dice que se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico del pasado. Vamos a ver a qué se refiere eso. Ok, entonces, vamos por acá. Acciones que se desarrollan en un momento, perdón, específico del pasado, pero que aún no han concluido. Esa es, por decirlo así, la característica especial, pero que aún no han concluido. Entonces, eh, la acción inició en el pasado, pero hasta el tiempo presente aún no se ha terminado de ejecutar esa acción. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos en el momento de redactar oraciones que lleven este tiempo gramatical, ya que no solo podemos referirnos, perdón, eh, ya que no podemos referirnos únicamente a una acción que se desarrolló en el pasado. Por ejemplo, puede que en este momento yo estuviese descansando
y llegó o estaba dormido tomando una siesta y llegó alguien a interrumpir esa siesta. Entonces, la acción inició en el pasado, yo estaba descansando hasta que llegó, no sé, Pepita y me despertó. Entonces, siempre tenemos que hacer las oraciones que demuestren el uso del tiempo que estamos haciendo. Entonces, yo no podría decir únicamente yo estaba descansando, sino que tengo que decir qué pasó en realidad para que esa acción concluyera o se estuviera desarrollando hasta un momento en el presente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo iniciaré eh, was, no sé, was María sleeping, eh, was María sleeping until the alarm clock woke her 2 minutes ago. Entonces, estaba María durmiendo hasta que la alarma la despertó hace 2 minutos. Una oración que eh, concluyó en el tiempo presente, 2 minutos, no en el pasado, sino en el tiempo presente. Entonces, o podríamos dejarla abierta hasta este momento. Entonces, podríamos no especificar que hasta que sonó la alarma, sino hasta was María sleeping until this night. Y como la noche todavía no ha llegado, pues la acción aún no ha concluido. Entonces, was María sleeping until this night? ¿Estaba María durmiendo hasta esta noche? Entonces, siempre tenemos que utilizar o que completar las oraciones de tal manera que nos refleje el uso del tiempo gramatical que estamos haciendo, que estamos utilizando, perdón. ¿Si es claro hasta el momento, chicos, o no? El que no ha entendido, que hable ahora o calle para siempre. ¿Listo? Entonces, next tense, future continuous, ¿para qué se utiliza? ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Qué es eso? Dice, se utiliza para expresar acciones que estarán en proceso de realización o teniendo lugar en un momento específico del futuro. Muy bien, entonces, acciones que sucederán en algún momento en el futuro. Listo, auxiliares me dicen que es el will y el shall. ¿Falta algo o falta una parte de auxiliar? Son dos auxiliares lo que se utilizan. Faltan la mitad. Bien, muy bien. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar únicamente el will. El shall es un auxiliar, un verbo modal que también nos indica que estamos hablando al futuro, pero que se utiliza en expresiones que son muy formales. Entonces, cuando uno está sosteniendo, no sé, una conversación con el jefe de la oficina o no sé, con el dueño de una empresa o con alguien que es de la alta sociedad, en ese momento se hace uso del shall. Es muy, muy, muy formal. Entonces, para el resto de las ocasiones, Mastercard. No mentiras. Para el resto de las ocasiones utilizamos el will be.
hacemos uso de este que es el auxiliar principal. Will be. Aquí vamos a dejar únicamente el will be. El shall be nosotros no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, una oración de una acción que suceda en algún momento o que se vaya a desarrollar en algún momento en el futuro, ¿cuál podría ser? Ok, tenemos acá, will I be working, pero que me indica que se va a desarrollar en algún momento en el futuro, porque estaré trabajando, me indica todo el futuro, pero me tengo que acoger a un momento específico. Next week we will go for a walk. No, eso sería Lorena, esa sería únicamente futuro más no futuro continuo. For the park, no, lo único que hiciste ahí fue agregar la locación, más no el tiempo en el que se va a desarrollar. Will you be working very hard tomorrow morning? Ok, aquí ya tenemos una oración que me está dando el tiempo específico. Esta sí me serviría. Entonces, will you be working very hard tomorrow morning? Es una oración en la que me están preguntando si va a estar trabajando fuertemente o bastante fuerte mañana en la mañana. Ya me ubicó el tiempo en el que se va a desarrollar la acción. Entonces, en ese caso, sí me funciona para el tiempo gramatical. Muy bien. Will you be working? Dejémoslo en working, le vamos a quitar el very hard, porque si no, esto significaría que el resto del tiempo como que no le mete ganas al trabajo. Entonces, will you be working tomorrow? Tomorrow. Mm, mm, mm. Tomorrow night. Entonces, tomorrow morning, perdón. Entonces, la pregunta nos quedaría únicamente cómo estarás trabajando mañana en la mañana. Entonces, esa persona responderá sí o no, si estaré trabajando mañana en la mañana o no estaré trabajando mañana en la mañana. Estamos nombrando el tiempo específico en el cual se desarrolla esta acción. Good. Next one, siguiente tiempo gramatical, present perfect. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo utilizamos? Ok, un momento, please. Working. Good. Entonces me dicen, se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el pasado y que continúan en el presente. Verbo auxiliar have y has. Se utiliza para expresar un evento del pasado que tiene consecuencias presentes. Bien, este tiempo gramatical es bastante particular porque, por decirlo así, nos acoge todos los tiempos en uno solo. Esto se utiliza, aquí nos dicen que para acciones que iniciaron en el pasado, continúan en el presente o tienen alguna repercusión en el presente, y es posible que continúen en el futuro. Normalmente con esto se describen experiencias.
Normalmente con ese tipo de acciones se describen experiencias. Por ejemplo, yo he viajado a, no sé, yo he viajado al Amazonas. Entonces, es una experiencia. Sucedió en el pasado, puede que continúe en el presente o tiene alguna repercusión en el presente y no se cierra la posibilidad de que vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, yo he montado en paracaídas. Lo mismo, una oración o una acción que inició en el pasado tiene alguna repercusión en el presente y es posible que se vuelva a realizar en un futuro. Entonces, por decirlo así, esto nos acoge pasado, presente y futuro. Esa es la particularidad de este tiempo gramatical. Como bien lo decían aquí las compañeras, utilizamos auxiliar has o had, al igual que, perdón, had, has o have. Al igual que con el do y el das, también lo utilizamos dependiendo de los pronombres personales que tenemos. En el caso del have, lo utilizaremos con you, con I, con we y con they. En el caso del have. Y en el caso del has, pues será con tercera persona, cuando estamos trabajando con he, she o it. Eso deben tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, por acá ya me están dando los ejemplos. Y en los ejemplos me dicen, I has a bad trip. En ese caso, no, porque en ese caso únicamente estamos expresando una opinión. En ese caso yo diría, o lo diría por medio del simple past. Yo tuve un mal viaje. I had a bad trip. Aquí en el caso, I had traveled to Europe. Ok, esa me sirve. I had traveled to Europe. He viajado a Europa. Algo que sucedió en el pasado tiene repercusiones en el presente y no es imposible de que vuelva a suceder en un futuro. Es decir, que la acción se puede volver a presentar o a ocurrir. Para pasarla al presente perfecto en una pregunta, pues lo que hacemos es únicamente hacer la inversión del pronombre personal y el auxiliar. En este caso, have I, have I traveled to Europe? Have I traveled to Europe? De esta manera nos quedaría nuestra pregunta. Por acá. Dice Andrea, he, she, it has, walk. Supongo que estabas describiendo cómo se utiliza el has. Y los verbos, recuerden que para todos los tiempos perfectos, los verbos deben ir conjugados en participio, es decir, el pasado del pasado. Ya más adelante nos fijaremos cómo encontramos todos esos verbos en participio. Entonces, por acá. Listo, next time, next tense. Siguiente tiempo gramatical. El past perfect, ¿para qué se utiliza? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Bien. Dice que se utiliza para referirnos a cosas que han tenido lugar en el pasado antes de que ocurriera alguna otra. Auxiliar es have, had. Bueno, en este caso el auxiliar sería uno solito que es el had, que es el pasado del have, ¿no? Se utiliza para acciones que ocurrieron antes de otra en el pasado, lo mismo. Ok, entonces ya tenemos claro que nuestro auxiliar es el had. Ahí no hay nada que hacer. Had es el pasado de has y de have.
Listo. Ahora nos dicen que se utiliza para cosas que habían tenido lugar en el pasado antes de que ocurriera otra. Entonces, quiere decir que siempre nos van a nombrar dos acciones cuando estamos hablando en past perfect. Una que ocurrió primero y otra que ocurrió después. Entonces, aquí lo vamos a dejar como acciones que ocurrieron antes de otra en el pasado. Entonces, ¿cómo así que ocurrió una antes que otra y las dos se dieron en el pasado? Un ejemplo bastante sencillo de esto es cuando ustedes están haciendo, digamos, un trabajo y de alguna manera algo interrumpe ese trabajo que ustedes estaban haciendo. Yo puedo decir, yo estaba haciendo tareas eh, hasta que mi mamá me llamó a comer. Entonces, ¿qué ocurrió primero? ¿Yo estaba haciendo tareas o mi mamá me llamó a comer, perdón? ¿Cuál de las dos ocurrió primero? Estar haciendo tareas, muy bien. Eso quiere decir que esa es la acción que a mí me interesa y la cual va a llevar ese past perfect, el uso de ese past perfect. La primera oración o la primera acción que ocurre es la que va a llevar o la que va a recibir ese past perfect. Entonces, si yo voy a redactar eso en forma de una oración en pregunta, la pregunta quedaría como, ¿estaba yo haciendo tareas antes que mi mamá me llamara a comer? Entonces, entonces voy a ponerla de ejemplo mío. Esta de acá no me está expresando dos acciones. Únicamente me está preguntando por una experiencia. Had they studied English before they went to London? Ok, esa sí me sirve. Had they studied English before they went to London? ¿Han estudiado ellos inglés antes de ir a Londres? Bien, podemos dejar esa también. Had they studied English before they went to London? Entonces, dos, dos acciones que ocurrieron en el pasado. Ellos estudiaron inglés y la otra, ir a Londres. La primera que ocurrió fue que ellos estudiaron inglés. Entonces, en ese caso es la que recibe el pasado perfecto. Por acá, nuestro pronombre personal, el auxiliar, pronombre personal y el verbo que está en pasado participio, perdón, en past participo. Y la segunda acción. ¿Listo? Y tenemos nuestro último tiempo gramatical, el future perfect. ¿Para qué utilizaremos ese future perfect? Dice que se usa para una acción que habrá ocurrido en el futuro antes de un tiempo determinado. Muy bien. Auxiliares will have. Good. Tenemos entonces nuestros auxiliares will have. Y aquí me dice que es para acciones
acciones que se desarrollarán o que terminarán más bien en un tiempo determinado en el futuro. Entonces, acciones que terminarán en un tiempo determinado en el futuro. Por ejemplo, ustedes tienen reunión de padres de familia el día viernes. Se supone que para ese día los que no quieran que les den quejas sobre los trabajos que no han entregado, pues habrán entregado todos sus trabajos. Eso quiere decir que una acción que se determinará en un tiempo determinado es que los estudiantes entregarán o habrán entregado sus trabajos para el día viernes. Eso es una acción que se va a desarrollar en un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo van a tener plazo de entregar? Según la oración. Until Friday, good. ¿Qué tienen que entregar? Works. No, en este caso no es works, serían homeworks o worksheets o otra forma de decirlo, pero works no. Works es del verbo trabajar, ¿no? El sustantivo se dice de otra manera. Listo. Working, no. Workings, tampoco. Homeworks, esa suena mejor. Homeworks, tareas o trabajos. ¿Listo? Entonces, si yo redacto esa oración, me quedaría de la siguiente manera. Will the students have, have to send their homeworks before for Friday? Homeworks. No. Entonces, nuestra oración quedaría como will the students have to send their homeworks for Friday? ¿Tienen los estudiantes que enviar sus trabajos o tareas para el viernes? Yes, they have. They have to send it. Ellos deben entregarlas o enviarlas. Entonces, de esa manera, chicos, si ustedes se dan cuenta, la estructura es bastante repetitiva, se repite y se hace de igual manera en cualquier tiempo gramatical que estemos trabajando. Hay algunos tiempos gramaticales que llegan a manejar hasta tres auxiliares. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que siempre se cambia de lugar el primer auxiliar que estemos trabajando. El segundo se deja siempre donde está, después del pronombre personal. De esta manera es que nosotros realizamos o ordenamos todas las preguntas que se realizan en inglés. Ahora, les estaba diciendo que habían preguntas abiertas y preguntas cerradas. En este caso, todas las preguntas que nosotros hemos formulado en este cuadrito se refieren a preguntas cerradas, es decir, preguntas que se responden con el yes o no. Entonces, are you going to have a party tonight? Yes, yes, I am going to. O yes, I'm not going to. Will you promise you will go to dinner? We will go to dinner tomorrow? Yes, I promise I will. O no, I promise I won't. Entonces, todas las respondemos ahí. Ahora, las preguntas abiertas en inglés se manejan igual. ¿Qué es lo que cambia para hacer una pregunta abierta a una pregunta cerrada? El uso de las WH questions. Eso es todo lo que cambia. Entonces, en el caso
En el caso de las preguntas abiertas, pues utilizaremos estas WH questions. No las voy a explicar porque ustedes en este momento ya deben saber qué es una WH question, para qué se utiliza y cómo se utiliza. Ya deben saber que el what se utiliza para preguntar sobre cosas específicas, que el whose se utiliza para preguntar por a quién le pertenece algo, que el how es para preguntar por la forma de cómo se desarrolla algo, que el how far pregunta por distancia, el how long por la cantidad de tiempo, que el how often pregunta por la frecuencia con la que se realiza una acción, que el when es para tiempo, que el where es para lugares. Todo eso yo asumo que ustedes ya lo saben, porque todo esto ustedes ya lo han visto con anterioridad. Entonces, esas no me voy a detener en explicarlas. Únicamente debemos dejar claro que esas WH question siempre van a estar al inicio de nuestras preguntas. Entonces, continuamos con la misma estructura que manejamos aquí arriba, pero la WH question siempre va a dar inicio a la pregunta en caso de que la haya. Entonces, ¿qué les va a quedar como tarea para la siguiente clase? Muy sencillo. Recuerden, apuntes van a entregar, van a tener plazo hasta mañana a medianoche para entregar apuntes. ¿Qué es lo que van a entregar de apuntes? Ya saben, fecha, frase, tema y desempeños. La frase de esta semana dice hardships often prepares ordinary people for an extraordinary destiny. Las dificultades siempre preparan a la gente normal para extraordinarios destinos o para destinos extraordinarios. Esta es nuestra frase de la semana. Van a copiar este cuadrito que nosotros hicimos acá durante la clase, lo van a copiar a mano en su cuaderno, junto con esto de acá, junto con la estructura y esta que tenemos acá. Y para las personas que quieran y puedan, van a poder imprimir este cuadrito que es básicamente es recordatorio sobre las WH question. Entonces, para el que se le haya olvidado, pues averigüe qué es un what, qué es un when, qué es un where, qué es which. Porque la siguiente semana el trabajo se va a desarrollar primero durante la hora y media de clase, es decir, yo les voy explicando, pero ustedes van desarrollando al mismo tiempo. Y segundo, van a ordenar muchísimas oraciones. El trabajo va a consistir en ordenar o en formar oraciones de preguntas en inglés. Entonces, no está mal que le echen una repasadita a qué son las WH question y cómo se utilizan. ¿Es claro lo que van a hacer, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Respondo? It's clear, It's teacher. clear for everybody? Or just for 5 people? ¿O solo para 5 personas que son los que me están diciendo que es claro? ¿Y el resto? Los otros 29, 28. ¿Todo claro? Bien. Recuerden también, chicos, que el día viernes, perdón, ustedes tienen reunión de acudientes. Ayer les mandé la información por medio del grupo y también lo mandé al grupo de los papás. El día viernes a las 7 de la noche. Espero que por favor estén al día en la entrega de trabajos. Hay chicos que no se han reportado con absolutamente ningún trabajo hasta el momento. Trabajos que ustedes se dejen atrasar, recuerden que después igual les toca presentarlos todos porque el plan de mejoramiento consiste en presentar todos los trabajos que ustedes no han presentado. Entonces, no se dejen agarrar la tarde para presentación de trabajos. Para el viernes la mayoría de los profesores ya tendrán calificados los trabajos, así que sus papás podrán ver las notas que ustedes tienen en la mayoría de trabajos. Entonces, recomendación, chicos, no se sigan dejando atrasar para los que están atrasados. Quienes tengan preguntas, por favor, las hacen por el medio del WhatsApp, con mucho gusto. Yo contesto hasta la 1 y después de eso vuelvo a contestar un rato en la noche porque en las tardes no me encuentro conectada. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, sonríen por favor para la foto de asistencia.
por acá. Whisky. Claro, pensando solo en tomar, Howard. Solo en tomar. Y por acá descargamos la asistencia. Hay un chico que no sé por qué en la grabación no queda incluido, que es de apellido Buitrago. ¿Quedó mal? Sí, quedó Isco Oviedo. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Have a nice day. Y no se dejen atrasar con los trabajos, ¿listo? Ok. Hasta luego, Ok, profe. bye bye. Chao, Bye profe. bye. Chao, profe.